que puedan estudiar con esta clase para el control, insisto, para el control del 19. Nosotros en genética estamos hablando de patrones hereditarios. Esa es la idea principal. Y dentro de los patrones hereditarios, vamos a hablar primero de una cosa. Una cosa que se llama herencia autosómica. La herencia autosómica es la que está relacionada con los cromosomas no sexuales. ¿Ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, la herencia autosómica va a tener el mismo comportamiento en hombres y en mujeres. Son los genes que están en cromosomas distintos del X y distintos del Y. Ahora bien, esta herencia autosómica, al igual que todas las demás, decimos que puede ser dominante o recesiva. ¿Ya? Eso por lo pronto. Ahora, en la práctica, ¿en qué se traduce esto? En cualquier ejercicio de esos que nosotros hacemos, por ejemplo, A, cruz, A, y donde vemos que la es dominante, la minúscula es recesivo, y que pueden existir organismos de fenotipo dominante y de fenotipo recesivo, dependiendo de la combinación genotípica, y bla, 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 todo ese tema que hablamos. En esto también nosotros hablamos del hibridismo, del monohibridismo. También vimos, por ejemplo, casos como este. Por ejemplo, por ejemplo, algo así. ¿Ya? No me respeta los espacios esta cosa, así que tengo que darle como varios espacios. ¿Ya? Por ejemplo, algo así. ¿Ya? Esto también cae dentro de lo que se conoce simplemente como herencia autosómica. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Este sería un rasgo dominante, ese sería un rasgo recesivo. ¿Ya? Y eso es básicamente herencia autosómica. Ahora, luego de eso, nosotros vimos otro ejemplo, que era la herencia ligada al sexo o ligada a X, como se le tiende a llamar ahora con mayor propiedad en realidad. ¿Ya? Y recordemos que en la herencia ligada a X, acá sí, bueno, sí importa el sexo en la expresión de los rasgos. Y también hay herencia ligada al sexo dominante y hay herencia ligada al sexo recesiva. ¿Ya? Y ahí ustedes recordarán, ahí se me desbloqueó esta cosa ya, así que va a ser más fácil para mí hacer los dibujitos ahora, espero. ¿Ya? Y acá, muchachos, recuerden que no fue más fácil, así que voy a seguir acá, para no perder tiempo. Y acá recuerden que las consecuencias que tiene esto son distintas. Por ejemplo, voy a citar un par de ejemplos. Por ejemplo, es distinto si la mujer está afectada y el hombre no, que si el hombre está afectado y la mujer no. ¿Ya? Si estamos hablando de una condición recesiva, y eso me falta citarlo, por ejemplo. Bueno, que también aplica para los dominantes. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner, voy a mover un poco esto, vamos a ver un poco esto por acá, voy a ordenar un poco la pizarra por si acaso. Mira, acá nos dice, por ejemplo, es distinto si la mujer está afectada y el hombre no, que si el hombre está afectado y la mujer no. Pensemos, por ejemplo, en esa situación, por una condición de herencia ligada al sexo dominante. ¿Ya? Entonces, veamos el primer caso, una mujer afectada. La mujer afectada podría ser, por ejemplo, así, o podría ser así. En ambos casos, la mujer está afectada. Ahora, claro, en uno es homocigoto, en el otro es heterocigoto, etcétera, etcétera. Tú lo puedes ver, perfecto. Por ejemplo, para el primer caso, si tengo esa condición, voy a tener
nos dice el hombre no está afectado, por lo tanto el hombre es así, X a la minúscula, y ese sería el hombre, y la mujer estaría doblemente afectada, por lo tanto lo dibujo solamente una vez. Si yo me fijo en este caso, lo que va a pasar es que la X con la mayúscula va a estar en todo el mundo. Y la X con la minúscula que es del padre, quiero cambiar el color, esa, la X con la minúscula que es del padre también va a estar presente en todos lados. Pero acá para los machos va a estar presente el I. Entonces, ¿qué pasa en el primer caso? Si la mujer está afectada y es homocigota dominante, si usted se fija, todos, absolutamente todos los descendientes van a estar afectados por esa condición. Las mujeres y los hombres. Ahora, si pasa el segundo caso, que la mujer está afectada pero es heterocigota, podemos ver acá, hacemos el dibujito, la mujer está afectada pero es heterocigota, y el hombre, macho, no está afectado. Ya tenemos un patrón distinto. Este sería así, este sería así, este sería así en cada caso. Y yo creo que ustedes ya pueden ver el resultado. Aquí lo que va a pasar es que el 50% de los hijos, independiente de su sexo, tiene posibilidades de estar afectados. ¿Ya? Porque, insisto, lo que determina o lo que hace diferencias es que esté en el cromosoma X. ¿Qué pasa con estos niños? Están afectados. ¿Qué pasa con los de acá abajo? Son sanos. Independiente del sexo, tanto para hombres como para mujeres. ¿Ya? Ahora bien, no quería hacer eso. Quería... Tampoco. Ahí sí. Ahí sí me da. Ahora bien. Mister, Dígame. pregunta. Por supuesto. Es que me confundí un poco. Entonces significa que las mujeres siempre pueden ser portadoras de alguna enfermedad, o sea, como Sí. que es como el daltonismo, por ejemplo, pero los hombres no, porque Claro, están el ligados a hombre... X. Exactamente. El hombre es afectado o es sano. Y punto. En la herencia ligada Ya, al no sexo, puede ser entonces, no portador. puede ser portador, claro. Y ojo que el concepto de portador se aplica para herencia ligada a X. ¿Ya? Para herencia ligada a X. Ahora, ¿qué es lo que Ya. ocurre? Decíamos que en el caso contrario, ¿qué pasa si el hombre está afectado y la mujer no? Entonces veamos, en el caso de la herencia dominante nuevamente, vamos a poner ahora un hombre afectado. Para que el hombre esté afectado de una condición dominante, basta con que esté presente en su cromosoma X. Y para que la mujer no esté afectada, tenemos esa opción solamente. Por lo tanto, si nosotros hacemos la tablita, ya lo que vamos a tener, ya podrían ustedes ir también practicándolo, ¿verdad? Un hombre afectado, la Y no tiene nada que hacer, y la X totalmente sana. Bueno, en este caso, lo que vamos a tener es que el hombre va a generar mujeres afectadas en esta condición dominante, ¿ya? Pero el hombre Mister, no puede generar hombre afectado, ¿sí? ¿el dominante va a ser el afectado? Claro, el dominante del afectado. Claro, en este Ya. caso. Estamos hablando de herencia ligada a X dominante, ¿ya? Entonces tiene un patrón distinto. ¿Ya? Dependiendo de las características, lo que va a pasar o las probabilidades que tiene la descendencia van cambiando. Entonces eso es lo que hay que tener presente. Y bueno, en la herencia ligada a X recesiva, recordemos que de eso tuvimos la clase anterior, toda la clase anterior, estuvimos hablando un poco de eso, y ahí había muchas opciones, muchas más opciones, porque una mujer puede ser portadora. Vamos a cambiar el alelo. Vamos a poner E. Aquí tendríamos una mujer portadora de una enfermedad ligada a X recesiva. Tendríamos acá un hombre sano de una enfermedad ligada a X recesiva. Y al hacer el cruzamiento, si esa mujer es portadora, yo me doy cuenta que el 50%
ya de los hombres serían afectados, que serían estos que estarían aquí. Esos serían hombres afectados. Pero absolutamente ninguna mujer sería afectada. ¿Ya? La condición, insisto, la condición es recesiva. Entonces, esa condición recesiva en este matrimonio, aquí, ¿se expresa esa condición recesiva? No, Sí, no. ¿no? En el matrimonio, en ese matrimonio, entre esas dos Ah, en personas. el matrimonio, yo pensé en los hijos. Claro, en ese matrimonio no se expresa. Esta mujer no expresa esa condición, este hombre no expresa la condición. Pero si ellos tienen descendientes, ¿ya? Hay un 25% de probabilidad de que uno de sus hijos exprese esa condición. Y en particular, hay un 50% de probabilidad de que un macho la exprese, y hay un 0% de probabilidad de que una hembra la exprese. Por eso es que se habla de enfermedades ligadas a X, o que serían enfermedades que transmite la madre a los hijos. Y ahí, efectivamente, hay 3 casos que son los clásicos. Mister, El una pregunta daltonismo. antes. Una Dígame. pregunta que no porque la este minúscula es que sea recesiva, ¿o sí? Sí, sí, por ¿Sí? si, Entonces, ¿por la qué afecta anotación. al hombre? ¿Al hombre? ¿Sí? Porque porque acá, fíjate, se me perdió el lápiz. Acá sí. Estos son los alelos que puede generar la mujer. ¿Ya? Este sería ese alelo, este sería ese alelo. Y estos son los alelos que genera el padre. Ese alelo y este ahí. El problema está acá abajo. Porque si te fijas, esa es afectada, es recesiva. Y esa es la que se transfiere a este hombre, a este niño que podría nacer acá. Recuerda que el E minúscula te indica que está siendo afectado, y al no haber una segunda versión, al no haber una versión de E mayúscula, como pasa en la madre, que claro, tiene el gen para tener la condición, pero tiene la versión buena, entre comillas, que anula a la anterior. Este niño no la tiene, porque solamente tiene una X. Como no tiene cómo anular a esa versión defectuosa, entonces se expresa. Por eso es que, si los separamos por género, acá estarían las mujeres, ¿ya? Y acá estarían los hombres. Ese hombre no estaría afectado, Pero, mister, pero el de abajo sí. Digan. si la Gracias, mamá mister. estuviera afectada, si es que, por ejemplo, con el Sí, daltonismo, si la mamá fuera daltónica, ¿todos los hombres serían daltónicos exactamente. y las mujeres ninguna? Exactamente. Yo un buen ejemplo. Si tienes eso, digamos que la es daltonismo, entonces ese sería acá. Desaparece, ¿cierto? Quedaría acá. Las dos mujeres serían con el XE del daltonismo, pero tendrían el E mayúscula del padre, que las salvaría del daltonismo. Por lo tanto, efectivamente, esas mujeres no serían daltónicas, Pero pero serían todos los portadoras, ¿cierto? serían O portadoras, sea, exactamente. si ellas tuvieran hijos con un daltónico, o sea, con un daltónico, con un no daltónico, probablemente tendrían algún hijo daltónico. Claro, claro, y si tuvieran hijos con un hombre daltónico, probablemente tendrían hijas daltónicas. Pero si Claro, no, no tendrían hijas daltónicas, tendrían hijos. Un hijo exactamente. daltónico, sí, Claro, o sea, podrían, en el caso de que claro, fueran podrían, cuatro. claro, podrían, porque acuérdate que todo esto son probabilidades, pueden pasar o no. ¿Ya? Esto no significa que van a tener 4 hijos, significa que para cada hijo que tengan, estas son las posibilidades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya tienes en este mismo caso que tenemos en la pizarra, eso no significa que si tienen 8 hijos, van a haber 8 machos, digamos, 8 hijos hombres, es redundante, pero para que se entienda. No significa que si tienen 8 hijos machos, habrá 4 daltónicos y 4 no daltónicos. Solamente nos indica que la probabilidad de que eso ocurra. Ahora, acuerde que en probabilidades opera el principio de los grandes números. Mientras más grande la muestra, hay una tendencia a que eso se cumpla. Pero los humanos no tenemos tantos hijos. En cambio, si tú lo hicieras, por ejemplo, en las abejas o en las moscas de la fruta, en donde el color de los ojos está determinado por un gen ligado a X, es muy probable que esa proporción, en un número abundante de descendientes, sí se cumpla. ¿Ya? Entonces, hay que tener claridad también respecto de eso, de que son solamente probabilidades. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que un matrimonio tenga un hijo o una hija? ¿Ya? Que tenga un niño o una niña. La probabilidad es de un 50%. Si un matrimonio tuvo una niña
y esperan un segundo hijo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre o mujer? Un 50%. Esperan un tercer hijo, un 50%. Siempre, siempre de un 50%. ¿Ya? Bien. Y Esta es una pregunta, espera. dígame. ¿Qué significa holándrico? Vamos para allá. Vamos para allá porque todavía no llegamos a esa parte, ¿ya? Ahora, holándrico, en todo caso, para responder, significa todo hombre. Holo, de ol, de al, de tercero, de extraordinario, como una holografía. ¿Ya? Andros viene de andro, de hombre. ¿Ya? Holándricos son los genes que determinan, o que solo están presentes en hombres, y son los genes masculinizantes. Bien, acá están las tres enfermedades clásicas recesivas ligadas a X: el daltonismo, ceguera de los colores se le llama; la hemofilia, donde hay una alteración en la capacidad de coagulación de la sangre; y, ojo, hay un tipo de distrofia que se llama distrofia muscular, que ha tenido cierto renombre este fin de semana. No sé si vieron esta noticia de este niño que necesitaba un medicamento. Si alguien la vio, necesitaba un No la vi, medicamento. mister. ¿Cuánto costaba el medicamento, Mané? Eran como 2,6 millones de dólares, una cuestión así. Era Yes, así mucha es. plata. Y se 1.500, ganó como la 1.600 millones. lotería, ¿o no? Sí, una lotería a nivel mundial, donde el laboratorio que crea la medicina sortean 200 dosis entre todo el mundo. Imagínate, 200 dosis el laboratorio. El laboratorio sortea 300.000 millones de pesos. ¿Ya? O sea, imagínate la cantidad de dinero que ganan con las que logran vender. Bueno, ese tipo de distrofia se llama atrofia espinal congénita. No es esta, por si acaso. ¿Ya? No es esta. Este es un tipo de distrofia muscular que es distinta. En la distrofia muscular, los niños tienen más o menos la misma sintomatología. Comienzan progresivamente a perder la fuerza muscular. Es una enfermedad terrible porque una cosa es que pierdas la fuerza muscular en las manos o en los pies, y eso te genera, obviamente, complicaciones. No puedes jugar, no puedes correr, pero eso es progresivo. Por lo tanto, empieza con la fuerza de las manos, después la muñeca, después el codo, y nos vamos acercando hacia el tórax, y de a poco empiezan a tener problemas también respiratorios, porque los músculos respiratorios dejan de responder con fuerza. Entonces, esa condición es tremenda, es terrible. Y ahí se utiliza algo, que lo voy a escribir acá, se llama consejo genético. Y esto lo llevo a que lo puedan pensar ustedes un poco. Imagínense que ustedes son pediatras y llega un niño que tiene este tipo de distrofia muscular. ¿Qué consejo deberían éticamente ustedes darle a sus padres? O al menos qué advertencia debiesen éticamente darle a sus padres. Compre un remedio de $1 millón. Éticamente hablando es bastante cuestionable, sobre todo si lo hacen en el sistema público. Es una burla. Pero hay otra que es mejor. Como consejo, insisto, es consejo genético. ¿Qué creen que es? ¿Se puede tomar o no? ¿Qué cosa? No tener más hijos. Perfecto, ¿quién lo dijo? No logro ver bien quién lo dijo. La manecita. Exactamente, man, eso es lo que se hace. En el consejo genético se le explica a los padres, se le hace un perfil genético, se le hace un cariotipo, y pensemos, por ejemplo, que la mujer es portadora y el padre es sano. En esa circunstancia, para cada hijo macho hay un 50% de probabilidades de que nazca enfermo. Entonces, lo que se hace con los padres ahí se les cita y se les dice, miren, acá se presenta una condición genética. Si ustedes deciden tener otro hijo, y ese hijo es un macho, hay un 50% de probabilidades de que tenga esta misma condición. No se puede hacer más. Con la política pública nacional, tú no podrías, por ejemplo, obligarlos a no tener hijos. No se puede hacer. Pero sí una medida responsable, en este caso el consejo genético, ¿ya? Evitar que puedan tener hijos porque sería un problema, ¿ya? Bien, habíamos visto estas nosotros. Entonces, y tengo acá un shareo, ¿ya? No es buena idea, no es buena idea, Martín, en ese caso, porque le aumenta el riesgo, ¿ya? Entonces, teníamos herencia autosómica,
ligada a X. La siguiente es la que habían preguntado. Es la herencia holándrica. La herencia holándrica es bien sencilla porque es la herencia que está presente en el cromosoma Y. Por lo tanto, es un tipo de herencia que solamente nosotros los hombres expresamos. De hecho, gran parte de los genes holándricos están destinados a fabricar a un hombre. Esa es la idea. Ya, presencia de barba, qué sé yo, activación de la testosterona, ¿ya? De los testículos. Y de ahí viene todo el resto. Y es transmisible en un 100% a los descendientes hombres. Por lo tanto, si hay un padre que presenta cierta característica holándrica, los hijos también van a tener esa característica, si son hijos biológicos de su padre, obviamente. Ya, si hay adopción por medio no, pero si el hijo es biológico del padre, van a expresar exactamente esa característica. Y algunas características holándricas, por ejemplo, hay una que se llama hipertricosis, ¿ya? Que es ser muy peludo. Es así de simple. Esos hombres que parecen osos de peluche, pero que realmente parecen osos de peluche, ya que tienen pelo en el cuello, en el hombro, que si se sacan la polera es como que quedan con la chomba puesta, con el chaleco puesto. Esa es una característica holándrica. Y si tu padre es así de peludo, ¿ya? Y tú eres hombre, también en algún momento de tu vida eso se va a expresar, por ejemplo. Una de las características y algunos tipos de calvicie. También son holándricas. Por lo tanto, si tu papá es pelado holándrico, tú también vas a ser pelado holándrico. ¿Ya? Esas hemos visto nosotros y en la última clase vimos un par más, que era la codominancia. ¿Ya? Y recordemos que la codominancia es la que se relaciona con los grupos sanguíneos. El ejemplo clásico. Ahora, acuérdense, muchachos, acuérdense que... Mister, pregunta. Dígame. En la lándrica, entonces, si es que mi papá tiene alguna de esas características y tiene un hijo, ¿sí o sí el hijo la va a heredar? Sí. Ok. Sí. ¿Ya? Pero si es una hija, no pasa nada. Así, las niñas se salvan de lo holándrico. ¿Ya? Y la codominancia, lo último que habíamos hablado, era este ejemplo de los grupos sanguíneos. Recuerde que codominancia significa que los alelos son dominantes. Ahora, en el caso de los grupos sanguíneos, vimos que había una particularidad, había algo especial. Y es que el A y el B eran dominantes. Pero el A y el B eran dominantes sobre el O. Por lo tanto, es una melcocha rara, porque el A es dominante sobre el O, el B es dominante sobre el O, pero el A y el B son codominantes entre sí, y de ahí aparecían las combinaciones, ¿se acuerdan? Ya, si genotípicamente es BO, entonces el grupo es B. Si genotípicamente es AO, el grupo es A. Si genotípicamente es AB, el grupo es AB. Y si genotípicamente es OO, el grupo es O. Son esas combinaciones que veíamos que el factor RH era otra cosa aparte, para no confundirnos con eso. Pero lo que deben tener presente es que, independiente de lo anterior, si estamos hablando de codominancia para un rasgo determinado, sí o sí esa persona va a aportar solamente uno de esos rasgos. O sea, perdón, máximo 2 de esos rasgos. Por ejemplo, si hay 5 letras para un determinado rasgo, esa persona va a expresar un máximo de 2. Porque solamente tenemos 2 genes, o sea, 2 cromosomas, que van a aportar esos alelos. A pesar de que existan varios alelos, el máximo de alelos que nosotros podemos portar son 2. ¿Ya? Y no me acuerdo si nosotros alcanzamos a ver dominancia incompleta. ¿Ya? No lo recuerdo. Creo que sí. No, esa no la vimos, estoy segura. Ya, pero es bien simple, no la vemos, no importa porque no entra en el quiz de hoy día. ¿Ya? Pero en palabras súper simples, es que ninguno de los dos es dominante. Por ejemplo, eso sea blanco. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Eso Mister, sea rojo. Dígame. ¿y hay casos en los que sean 2 recesivas? ¿Qué pasa ahí? Esto podría entenderlo más o menos como esto.
¿ya? En el Ya. caso de la dominancia incompleta. Por ejemplo, si tienes eso, te da una flor blanca, si tienes eso, te da una flor roja, pero si tienes la combinación, te da el color rosado. ¿Ya? Pero vamos a verla esa con mayor detalle ya en la clase siguiente, porque teóricamente hablando, a las 11 se abre el quiz. ¿Ya? Así que nos vamos a Moodle, muchachos, a ver si es que todo funciona bien. Ya, falta un minutito. Hay un quiz, ojo, tienes que buscarlo porque quedó un poco más arriba. Ya, es el que se llama Quiz Herencia Ligada X, Patrones Hereditarios. ¿Ya? Debería estar ya en este momento abriéndose. Mister, una pregunta Dígame. relacionada con la sangre. ¿Hay algún como gente que pueda tener hijos de todos los grupos sanguíneos que hayan? Así como Un matrimonio, sí, un matrimonio que sea AB heterocigoto. Y que sea factores RH heterocigotos también. ¿Viste ¿Ya? cuál era el control? ¿El nombre? Dice herencia ligada a X, patrones hereditarios. Quiz, herencia ligada a X, patrones hereditarios. ¿Lo pueden Ya ver? empezó, ¿no, mister? Sí, técnicamente ya empezó. Ya. De hecho, hay 8 alumnos ya respondiendo. Ya. Mister, ¿cuál fue la última dominancia hetero, no sé qué, dijo? No sé, dije hetero, no sé por qué, solamente sí. porque me Era dominancia sonó. incompleta. ¿Incompleta? Dominancia incompleta, sí. Dominancia incompleta. Ya. Pero, Ahí mister, después espere, es Sí, que dígame. la dominancia completa, la diferencia de la codominancia es que es para no confundirlas en el control. Ah, perfecto. En la codominancia, si yo tengo, por ejemplo, blanco, o sea, A y B, se presenta AB, Sí, pero si en la incompleta, si yo tengo azul y blanco, en vez de que se presenta azul y blanco, se presenta celeste, o sea, es como que se mezclan. exactamente, eso es. Ya. Esa es la diferencia. Bien, vayan nomás al quiz, muchachos. Como les digo, acuérdense, el 19 pasamos a control y el próximo lunes no hay clase. Así que cualquier pregunta que tengan, me la mandan por Moodle, o bien podemos hacer no sé cómo están ustedes de agenda, pero podríamos coordinar, que sea un día como para sacar preguntas si es que las tuvieran, ¿vale? Bien, chicos, nos vamos a Moodle entonces. Cualquier cosita me preguntan por Moodle. Voy a cerrar ahora el Zoom y queda la clase disponible, yo creo que desde mañana. Chao, Que mister. muy bien, muchachos, que descansen. Chao, mister. Chao, ¿viste? Chao, muchachos. mister.